Hoy aquí en Paranormal traemos el relato que llamaremos el día de hoy como Los Thompson. Esperamos que lo disfruten muchísimo desde Paranormal. Suscríbanse, denle like y compartan. Vamos a la historia. La madrugada estaba quieta, tranquila, pero Laura no podía apartar su mente del eco de las palabras susurradas. El viento frío soplaba a través de los árboles, como si la casa estuviera intentando llamarla de nuevo. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si un peso invisible la arrastrara hacia atrás. Algo evidentemente no estaba bien. Volvió la mirada a la mansión y aunque la veía mucho más distante, sentía que una presencia la observaba. Todo desde las sombras. En su mente las imágenes del retrato de los antiguos propietarios surgían con mucho más fuerza y una nueva sensación la invadió. ¿Y si la casa no buscaba a su familia, sino a ella? El camino hacia el pueblo parecía interminable, pero Laura no podía dejar de mirar atrás. Cada vez que lo hacía, las luces de la mansión brillaban, destellando con una intensidad inusual, como si alguien estuviera allí esperando. Sabía que debía alejarse, pero algo dentro de ella la mantenía atada. La sensación de estar siendo observada se intensificaba. Un estremecimiento recorría su cuerpo al recordar lo que había escuchado aquella noche. Esa terrible y tenebrosa figura del sótano. El susurro de su nombre. ¿Había escapado realmente? ¿O simplemente había sido parte de una ilusión creada por la casa? La pregunta se formó en su mente como una verdad que no podía ignorar. Llegó al pueblo, pero el ambiente parecía irreal, como si todo estuviera desvaneciéndose a su alrededor. La gente la saludaba con sonrisas vacías, pero sus ojos no lograban ocultar una extraña preocupación. Cuando intentó hablar de lo ocurrido, las miradas se volvieron frías e incluso su amiga Sara, que siempre la había apoyado, se mostró extrañamente distante. En su mente la duda creció. ¿Y si había algo más detrás de lo que veía? ¿Y si la casa, en lugar de alejarse, había seguido su rastro, transformando la realidad a su alrededor? La sensación de estar atrapada en una pesadilla era ahora más fuerte que nunca. Esa noche, Laura intentó descansar en la casa de Sara, pero el sueño le fue esquivo. No podía conciliarlo. A cada minuto, su mente viajaba de regreso a la mansión,
precisamente al sótano, a las sombras que nunca la habían dejado ir. Miró la hora en su reloj y de repente sintió que todo a su alrededor comenzó a desvanecerse muy lentamente, como si la realidad misma estuviera desgarrándose. La luz de la lámpara titiló y las voces distantes volvieron a susurrar su nombre. Laura, vas a regresar, decían. Laura se levantó de un golpe, pero al mirarse en el espejo del pasillo, vio un reflejo que no era suyo, un rostro conocido, pero más envejecido, más cansino, mirándola fijamente, y entonces finalmente comprendió. Desesperada, corrió hacia la puerta de la entrada de la casa de Sara, pero al abrirla, un fuerte golpe en su pecho la hizo caer de rodillas. El aire se tornó denso y un vacío negro la envolvió por completo. En la distancia, escuchó los ecos de los gritos de su familia, mezclados con los de ella misma. ¿Qué era real y qué no lo era? No estaba segura de nada. Lo único que sabía con certeza es que el mal había seguido su rastro, que ya no estaba en la mansión, sino en su interior. De repente, un susurro más fuerte que los anteriores la invadió por completo. Has regresado, Laura. Has regresado, Laura. Bastante por asimilar. Una situación un poco compleja para nuestra protagonista, Laura, del día de hoy. Una situación que esperemos no deban enfrentar, al menos tan pronto. Pero veamos, mientras nos hidratamos un poco, y si les está gustando ya saben qué hacer. Continuaremos con la historia después de este pequeño receso para asimilar todo lo que ha pasado. Continuamos con la historia ya. La figura del sótano. La figura que una vez creyó ser un ente separado apareció frente a ella, desmoronada y envuelta en sombras, como si fuera una proyección de sus propios miedos. Nunca te dejé ir, susurró la voz, esta vez clara y penetrante. Las paredes de la casa de Sara comenzaron a ceder, como si fueran parte de la mansión que Laura creía había dejado atrás. La realidad se rompió completamente y Laura por fin entendió que no había escapado. La casa la había marcado para siempre. De alguna manera había sido parte de ella,
Desde el principio había sido parte del mal, la causa de su sufrimiento, y ahora el ciclo no tenía fin. En un ataque, en un arranque más bien de terror, Laura intentó huir, pero cada paso que daba la acercaba más a las sombras que la envolvían. Su cuerpo ya no respondía como debía. Era como si se desvaneciera lentamente en el aire, transformándose en una parte más de la casa, como un eco atrapado entre el tiempo. La visión de su reflejo en el espejo de la casa de Sara comenzó a distorsionarse, pero no era ella quien se desvanecía, era su conciencia, que quedaba atrapada en el mismo bucle oscuro del que había intentado escapar. Una risa suave pero escalofriante llenó el aire, proveniente de la misma casa, resonando en su mente. Era la voz de su propia desesperación. De repente, un susurro más fuerte, esta vez detrás de ella, la hizo girar, pero al hacerlo no vio a nadie, solo un espacio vacío, desbordado por la oscuridad. La puerta de la casa de Sara se cerró de golpe y Laura, ahora completamente sola, comprendió que todo había sido parte de un plan más antiguo. La casa nunca había estado vacía. La casa la había reclamado desde el principio. Su alma, su conciencia, su esencia, todo había quedado atrapado allí, en ese lugar donde las sombras nunca se desvanecen. Y por fin, Laura entendió que ella era la última pieza que faltaba para que el ciclo volviera a comenzar. Con cada uno de sus recuerdos desvaneciéndose, Laura se dio cuenta que la mansión había vuelto a tomar forma a su alrededor. Su cuerpo, ya sin vida, permanecía en la casa, que ahora estaba completamente llena de ella. Las voces que habían seguido durante todo el tiempo se unieron en un único grito. ¡Has vuelto, Laura! Y mientras las paredes de la casa se cerraban sobre su alma, Laura comprendió con horror y tristeza que no había escapatoria. La casa no solo reclamaba cuerpos, reclamaba mentes, y ella ya era parte de su eterna condena. Un nuevo ciclo había comenzado. La casa la reclamó y anuncia que un nuevo ciclo comienza. Bastantes cosas ocurriendo y muchas por venir. Esperamos que haya sido de su agrado
y que hayan disfrutado un poco. Tal vez no del mismo modo que Laura, pero por lo menos mora en la casa. Somos Paranormal y esperamos volver a estar con ustedes muy pronto. Buenas noches.